Bienvenidos a su canal en la escuela del Edén al Edén. Hoy presentamos el Espíritu de Dios y el Espíritu de los hombres. Dios todo lo hace con su Espíritu. El Espíritu de Dios es su Espíritu, no otra persona llamada Espíritu, sino que es el Espíritu del Ser Divino. Es su Espíritu, como le dijo Dios a Zacarías, no con espada ni con fuerzas, sino con mi Espíritu. Zacarías 4:6. Es su Espíritu, el Espíritu de Dios. Existe un Espíritu en el hombre, tanto como existe un Espíritu de Dios. Eso lo explica el apóstol Pablo, como veremos más adelante. Veamos qué dice el libro de Job y Zacarías. En Job 32:8 leemos: Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es claro que en el ser humano hay espíritu. Eso dice la Biblia. En Zacarías 12:1 dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías dice que Dios es quien forma ese espíritu dentro del hombre. Para confirmarlo más todavía, vamos a 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De modo que el hombre tiene un espíritu que es del hombre. Ese espíritu no es otro ser, sino que es parte del hombre. Asimismo, Dios tiene un espíritu que es su naturaleza, como dijo Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu, haciendo referencia a la naturaleza divina. En tal sentido, Dios tiene esencia, existencia, un espíritu a través del cual actúa. Dios tiene su espíritu, por eso Él dice mi espíritu. No es que exista otro ser llamado espíritu, sino que Dios tiene su espíritu. La esencia o la manera de ser de ese espíritu es un misterio, no la conocemos. Pero ese espíritu es la manera como Dios está en todas partes. Es la presencia de Dios que tiene alcance e incidencia en todo el universo. Salmos 39 dice: ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Está en todas partes. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, pues es su Espíritu. El Espíritu de Dios se menciona en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo. El Espíritu de Dios que se menciona en el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Quién era el Espíritu que hablaba a los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Primera de Pedro 1:21 dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo anterior es claro que el Espíritu de Dios que habló a los profetas y siervos de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Porque el apóstol dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, es decir, en el pasado, en el Antiguo Testamento. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero como es Dios el que hace las cosas a través de su Espíritu, por eso se llama la palabra de Dios, que la trae a través de su Espíritu. Tanto la palabra de Dios como su Espíritu son de Él, de Dios. Pero hay algo más que debería asombrarnos de una realidad, a saber,
que cuando la Biblia se refiere al Espíritu de Dios, se refiere al mismísimo Dios, porque en efecto es Dios que lo hace a través de su Espíritu. A diferencia del hombre, que no tiene poder en su espíritu para hacer nada ni por su mente ni por su palabra, Dios sí puede hacer las cosas por su espíritu, por su palabra. De modo que cuando Dios habla, la palabra va cargada del poder de acción de su propio espíritu. No es otro ser llamado espíritu el que hace las cosas, sino el mismo Dios con su espíritu que es de él. Veamos esto en Hechos 28-25. Allí Pablo dice que fue el espíritu que le habló a Isaías. Veamos el texto. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane. Pero Isaías 6:1 al 3 y los versículos 8 al 10 dicen que fue el Señor el que dijo estas palabras. Miremos cómo dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dije: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La pregunta es: ¿fue el Señor o fue el Espíritu Santo? ¿Quién fue directamente? ¿Quién está en lo correcto? ¿Pablo, que dice que fue el Espíritu Santo, o Isaías, que dice que fue el Señor? En realidad, los dos están en lo correcto. Fue el Señor quien lo hizo a través de su Espíritu. Es el Espíritu de Dios, es el mismo Dios quien actúa a través de su Espíritu. El Todopoderoso Señor tiene un Espíritu que trasciende todo y puede ir a donde quiera, y Dios comunica su poder y su verdad con su Espíritu. Un ser humano con el Espíritu que tiene no puede hacer eso. Dios sí lo hace con su Espíritu. Por eso cuando Isaías dice que fue Dios quien le llamó, Isaías está escuchando la voz de Dios. Pero como es original en Dios, Él lo hace con su Espíritu. Pero Él sabe que es el Señor Dios quien habla. Es decir, Isaías sabe que es el Señor Dios quien está hablando. Es el mismo Dios y no otro ser. Pablo reconoce que quien lo hizo fue Dios a través de su Espíritu, porque Dios hace las cosas con su Espíritu. Es la manera de hacerlo porque esa es su naturaleza. Es a través de su Espíritu como Dios comunicó su mensaje a través de todos los tiempos. Como ya vimos, el testimonio de los apóstoles indica que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento dice que Dios se comunicaba o interactuaba con el ser humano. En la práctica lo hacía a través del Espíritu de Dios, es decir, de su Espíritu, que en esencia es Él mismo. Es a través de su Espíritu como Dios trae su naturaleza a nosotros y nos hace partícipe de su naturaleza divina, habitando en nosotros, como dijo Jesús: si alguno me ama, mi Padre guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, Dios estando en nosotros. Juan 14:23. Efesios 3:17 al 19.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es a través de su Espíritu como Dios puede morar en nosotros. Cuando la Biblia dice que Cristo mora en nosotros o que Dios mora en nosotros, quiere decir que lo hará a través de su Espíritu. Morando su Espíritu en nosotros es como Cristo vive en nosotros. Pero vosotros, dice el apóstol en Romanos 8, 9 al 11, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Exactamente, porque es Cristo mismo a través de su Espíritu morando en nosotros. Luego, quien no tenga el Espíritu de Cristo no lo tiene a él, porque el Espíritu de Cristo es él mismo, en esencia. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia, que es Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es así como Cristo mora en nosotros. Por eso cuando se dirige el mensaje a la Odisea, el testigo fiel está afuera. Quiere decir que el laodicense no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo dentro. Dios todo lo hace a través de su Espíritu, hermanos. El texto dice que nos vivificará a través de su Espíritu. Y el texto bíblico también anota que no es con espada ni con fuerza, sino con su Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. De tal manera que es claro afirmar que el Padre y Cristo moran con nosotros a través de su Espíritu, porque su Espíritu es uno y es el mismo. Dios en Ezequiel 37, 28 dice que Jehová Dios es el que santifica a su pueblo. Pero el apóstol Pablo en Romanos 15, 16 dice que el Espíritu Santo es quien santifica. Otra vez sucede lo mismo. En realidad es Dios mismo el que hace las cosas, pero a través de su Espíritu. Porque Él dijo, no con espada ni con fuerza, sino con mi Espíritu. El Espíritu tiene la potestad de ingresar hasta la mente. Y si el ser humano consiente en dejarle trabajar, entonces Él hace la obra de santificación de una manera imperceptible. Tanto así que Jesús en Juan 3:8 le comparó con el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero escuchamos su sonido, es decir, los efectos de su acción. El Padre y Jesús, como seres personales, no ingresan en la mente de manera física del ser humano. La Biblia dice que ni aun los mismos cielos pueden contenerle. Pero sí, a través de su Espíritu, hace morada en la mente del ser humano. Porque Él dijo, vendremos a Él y haremos morada. Pero el Espíritu que es uno y el mismo Espíritu, no otra persona. Jesús trae la justicia al ser humano, es decir, le hace justo a través de su Espíritu. Por sus méritos declara justo al pecador, pero con su Espíritu le hace justo interiormente. 1 Corintios 6, 11. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 38.
Pero ¿cómo realiza Jesús esa obra en nosotros? La Biblia lo deja muy claro cuando dice: el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Otra vez insistimos, Cristo es el que da libertad. Lo dijo Jesús mismo. El apóstol Pablo lo confirma en Gálatas 5:1 y en Romanos 8:1. Ahora ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías 61:1, que Cristo aplicó a sí mismo, también lo confirma. Pero esa libertad que concede Cristo la hace posible en nosotros a través de su Espíritu. Nos libra ¿de qué? Del pecado. Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, quita el pecado del ser humano. Eso lo hace a través de su Espíritu. Lo quita, lo retira del ser humano. Porque donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Es palabra del Señor. Así dice el Señor. Una vez más, se confirma que las acciones del Padre o del Hijo son atribuidas al Espíritu Santo, porque ellos lo hacen todo a través de su propio Espíritu. En realidad es una acción de ellos. Por ejemplo, las acciones de Jesús al ser el único mediador entre Dios y los hombres son acciones exclusivas de Jesús. El Padre no las puede hacer, porque aquel que por gracia divina fue puesto entre Dios y el hombre fue Jesucristo. La Biblia dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El rol de mediador es exclusivo de Cristo. En Hebreos 7:25 dice que Él vive para interceder, para mediar por nosotros. En Hebreos 9:24 dice que Jesús se presenta ahora por nosotros ante Dios. Y en Primera de Juan 1:21 dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La razón de su intercesión, el derecho a interceder, se presenta en Romanos 8:34. Dice que Él murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra de Dios y por ello intercede. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Luego la pregunta es, ¿de quién será el Espíritu que intercede por nosotros ante el Padre pidiendo con gemidos indecibles? ¿De quién es ese Espíritu? La conclusión es lógica y además está en el mismo contexto de Romanos 8, donde también dice que Cristo es el intercesor. La respuesta a la pregunta ¿de quién será el Espíritu que intercede por nosotros ante el Padre pidiendo con gemidos indecibles? Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo el que hace esta obra. Volvemos a decir que la obra que Cristo hace en nosotros la hace con su Espíritu. Esta verdad es confirmada en 1 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, la contemplación de Cristo hace que el Señor nos transforme. Pero ¿cómo es que Él hace la obra de transformación? A través del Espíritu. Eso dice la Biblia. La Biblia es bella, coherente y hermosamente clara. Bendiciones para todos. El Señor es el Espíritu. Su obra la hace a través del Espíritu. Dios les bendiga.